¿Qué pasaría si descubrieras que la inteligencia artificial no viene a reemplazarte, sino a potenciar tu talento? Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este espacio de crecimiento personal, expansión y evolución consciente. Soy Olga Velázquez. Hoy tengo un episodio muy especial porque vamos a hablar de futuro, de reinvención y de cómo adaptarnos a un mundo que ya está cambiando. Hoy me acompaña una mujer que no solamente admiro profundamente, sino que también ha sido parte de mi propio crecimiento en el mundo de la inteligencia artificial. Ella es Lorena Mármol, emprendedora, mentora, consultora estratégica, con una trayectoria de más de 15 años creando empresas, liderando proyectos y formando profesionales. Creadora del método Meraki, crear con alma, con pasión y dejando huella. Hoy impulsa a emprendedores a posicionar su marca, aumentar sus ventas y conectar de forma auténtica con su público. En esta nueva etapa, Lorena se ha convertido en mentora de negocios con inteligencia artificial, ayudando a muchas personas a dar ese salto hacia el futuro. Lorena, bienvenida. Es un honor para mí tenerte aquí en esta tu casa. Muchísimas gracias, Olga. La verdad es que es un honor también para mí que me hayas invitado a este espacio tan especial, tan sensible y tan expansivo, donde muchas personas se pueden inspirar y se pueden motivar, con lo cual muchísimas gracias para poder aportar pues todo lo que sea que esté en mí para esas personas que nos estén viendo. Muchas gracias. Vamos a comenzar que nos cuentes un poco de ti, cómo es que, digamos, en qué parte de tu vida decides voy a pasar del mundo corporativo al emprendimiento. ¿Cómo fue ese momento? Verás, pues yo creo que ese momento fue ya hace muchos años, es decir, no fue cuando di el paso, sino yo creo que ese momento se forjó que yo era yo muy chiquitita. Yo cuando era chiquitita hubo un momento en mi etapa de infantil, adolescente, en ese bypass, en el que yo quise ser, dije, yo de mayor quiero ser empresaria. Es decir, yo buscaba, veía trabajos que tenían los adultos en aquel entonces y yo decía, no me veía yo teniendo un trabajo tradicional, no me veía teniendo un trabajo, un único trabajo, sino que cuando veía representado a los empresarios y a las empresarias, para mí ese era como un mundo donde poder desarrollarse mucho mejor. Entonces yo creo que ya a esa edad dije, bueno, yo de mayor quiero ser empresaria, lo que como no sé muy bien cómo se tiene que hacer, hay que irse decantando por algo. Entonces me decanté por las ventas, que fue la trayectoria durante más años que tuve, donde potenció y me establecí como más, con más experiencia en Toyota, pero siempre tuve claro por un lado eso, que quería ser empresaria, y por otro lado, que cuando fuera mamá iba a ser una mamá presente. Eso lo tenía clarísimo, porque verás, yo quise estudiar psicología, me decanté por administración y dirección de empresas, un poco por rebeldía. Mi madre estaba estudiando psicología, en la familia teníamos muchos médicos, y entonces, más que irme por la rama de la psicología, me fui por la del marketing y las ventas. Un poco como rebeldía, pero a mí siempre la neurociencia, el psicoanálisis, todo eso me ha gustado demasiado. Entonces, yo creo que tenía muy claro que el desarrollo infantil entre los 0 y los 7 años era súper importante en la etapa de una persona, en el desarrollo luego futuro y posterior de una persona. Entonces tenía muy claro que cuando yo fuera mamá, yo iba a estar presente de los 0 a los 7 años, por lo menos eso lo tenía clarísimo. Entonces fui postergando mucho esa decisión de ser mamá cuando estaba en Toyota, porque sí que es cierto que en Toyota viví unos años muy dulces de expansión profesional y me costó mucho llegar al momento en el que decir, tengo que renunciar a este crecimiento profesional porque quiero ser mamá. O sea, fue una decisión muy consciente que la fui alargando. Yo tuve a mi primer hijo con 31 años, que en aquel entonces ya era tenerlo muy mayor. Por eso lo fui postergando, pero pues sí que supe cuando iba a tener mi primer hijo, pues ahí así que pacté con la empresa y decidí emprender y por eso pues decidí emprender en esa etapa que fue mi primer hijo y como digo, me gusta decir, a cada hijo que he tenido dos, han llegado empresas nuevas. Emprendes como madre y como empresaria. Exacto. Es decir, voy a tener un hijo, voy a tener una empresa y van y los hago crecer. Madre mía. Pero bueno, ha sido súper exitoso. Y también cuéntanos un poco acerca del método Meraki. Sé que escribiste un libro,
porque realmente es un método muy importante dirigido básicamente para eso, para los emprendedores. Entonces, desde tu experiencia, cuéntanos qué significa realmente crear con alma en un mundo tan acelerado. Verás, como siempre he tenido esta mente creativa, esta mente soñadora, sobre todo muy soñadora. A mí de pequeñita me decían que nunca tenía los pies en el suelo. Esta niña siempre tiene los pies, no tiene los pies en el suelo, siempre está en la luna y tal, y es cierto, o sea, siempre estaba pensando Por eso yo empecé a leer desde muy jovencita, desde muy pequeñita, porque los libros me transportaban a ese otro mundo, a esa otra visión que no podía ver en el entorno cercano que tenía. Entonces siempre he sido muy soñadora, mucho, mucho, y muy apasionada. Y esto que al principio lo etiquetaban como de algo a lo mejor no tan bueno, ¿vale? Porque pues ser tan intensa, ¿no? Lo etiquetaba más de intensa y demás, me di cuenta que en el emprendimiento, y ahora más, después de 16 años de haber emprendido, ahora aún lo puedo ratificar más, que hace falta de esa pasión para emprender. Hace falta de esa locura para emprender, porque si emprendes solo por dinero, te vas a frustrar y te vas a quemar muy rápido. O sea, las personas que yo me encuentro que no, es que yo quiero, solo emprendo para ganar dinero, pues no, porque el emprendimiento no es un camino fácil. Los que ya lo hemos recorrido, los que ya hemos llegado a donde queríamos llegar, luego sí que lo podemos simplificar y explicarlo más fácil. Pero aún y así yo creo, estoy convencida que por mucho que yo lo intente simplificar, cada uno tiene que recorrer ese camino y no es un camino de rosas, no es un camino fácil, es un camino, y tú lo sabes, Olga, que necesitas enfrentarte a retos para Ujú. crecer, está unido, entonces no es fácil. Entonces cuando en un momento dado escribí mi primer libro, El método Meraki, Emprender con alma, pasión y dejando huellas, porque entendí que cuando emprendes por algo más allá que el trabajo, que el dinero, que la gratificación inmediata, ahí es cuando ese emprendimiento cobra sentido y cuando tú puedes atravesar todas las fases del emprendimiento sin ser ese 20% que abandona, como digo yo, en el segundo o tercero estadio del emprendimiento, que viene, suele ser el primero es qué ganas, voy a hacer algo nuevo, esto está súper bien. La segunda fase sería la de abrumación, ¿no? De cuánta información, estoy abrumado, estoy abrumada, no sé si voy a poder y estás como un poco ahí chiquitito cohibido con tanta información que tienes. Y el tercer paso de los cinco es la frustración. De repente, me gusta mucho cuando la frase está de solo sé que no sé nada, cuanto más sabes, más sensación te da de todo lo que te falta por aprender. Entonces, o eso lo tomas desde una perspectiva de wow, qué guay, cuánto hay ahí fuera para mí, o lo tomas desde esa perspectiva de no voy a poder absorber tanto, no voy a poder pasar y entonces te frustras. Y en esa frustración es donde caen el 80% de los emprendedores. ¿Por qué? Porque no existe esa pasión, no existe ese alma. Porque si tú tienes pasión y tienes alma, la frustración no deja de ser, pues eso, una fase más, la tercera fase. Y luego te recompones, viene la cuarta fase, que es la de estabilidad, la de, bueno, pues he aprendido un poco y he crecido y soy capaz de mirar hacia atrás y ver lo que he crecido. Y la quinta, que es cuando ya llegas a tus objetivos, que ahí es cuando puedes seguir escalando. Entonces, en esa tercera fase del emprendimiento, ahí es donde el alma y la pasión son fundamentales. Y no hace falta que tengas tu propósito bien definido. El otro día me decía una amiga, pero Lorena, es que yo no sé cuál es mi propósito y yo he pasado por ahí. Yo en 2017 pasé una etapa en la que decía, y me leí el Ikigai, me leí un montón de libros que hablan del propósito y era incapaz de encontrarlo. Sabía lo que se me daba bien, sabía por lo que me podían pagar, sabía lo que haría precisamente sin que me pagaran, y mis dones y talentos, pero era incapaz de encontrar ese propósito, porque a veces el propósito, aunque está dentro, y todos lo llevamos dentro, está tapado de capas personales, que si no trabajamos esa parte, por mucho que trabajemos la parte profesional, si no trabajamos la parte personal, no va a salir a la luz, porque el propósito, me gusta decirlo, que es un fuego tan interno que necesita de un trabajo personal más allá del profesional. Entonces, mucha gente no lo, yo en esa época no lo encontré, tengo una amiga que me dice, me he leído también los libros que me has recomendado y no lo encuentro. Entonces, tu propósito, me gusta decir que tiene que ser seguir buscándolo. Y emprender con alma y pasión significa tener esa convicción y esa fe, decir, venga, yo voy adelante, yo voy a hacerlo, yo tengo pasión, yo tengo alma. Alma también para mí es como
llenarlo, dotar ese emprendimiento de humanidad, ¿vale? El alma para mí es dotar el emprendimiento de humanidad. Una vez más es dejar la parte profesional, dejar la parte más técnica y meterle ahí la parte más humana, porque también es lo que te va a dar futuro. O sea, si tú no le pones la parte humana en el marketing, en las ventas, en el emprendimiento, hay una línea muy fina, ¿vale? En la que la línea yo creo que la marca el dinero, pero el dinero es algo positivo. Yo siempre me gusta decir que el dinero es algo positivo, lo único que va a potenciar aquello que tú lleves dentro. Entonces, si esa línea tú no la trabajas a nivel personal, por eso es tan importante la mentalidad, tan importante. Se tiene que trabajar igual. En la universidad, en los colegios, en las formaciones, yo las formaciones que hago trabajamos a la par. Parte técnica, parte mentalidad. Parte técnica, parte mentalidad. Porque si solo desarrollas una, estás dejando la mesa, la estás dejando cojear, ¿no? Entonces no llegas. Y en el libro intento explicar las 10 habilidades que no son técnicas, bueno, quizás no sé si está ahí por ahí la de las ventas, pero que no son técnicas, 10 habilidades que todo emprendedor tiene que desarrollar para un emprendimiento exitoso. Y esas 10 habilidades no son técnicas, precisamente, son pues más de desarrollo personal, más humanas, más de propósito. Entonces, pues en la parte de Meraki me gustó esa palabra cuando la encontré y me encanta porque hay muchísima gente que a sus negocios, a sus proyectos les pone ese adjetivo de Meraki. Meraki viene del griego y del turco y significa hacer las cosas de forma artesanal. Cuando las haces de forma artesanal significa que no hay dos iguales, porque un artesano que fabrica una pieza de ropa de forma artesanal pues no va a fabricar dos iguales. Entonces es una forma de emprender de una forma artesanal, más humana, y luego con alma y pasión. Lo de la huella ya se lo puse yo porque cuando lo haces así es inevitable que Dejarlo. tú vas a dejar la huella en el mundo, ya no en las personas, sino en el mundo vas a dejar una huella cuando tú las cosas las haces desde el corazón. Inevitablemente. Es que es inevitable que suceda, dice un mentor muy conocido. Bueno, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que tú has tenido, Lorena, desde tu experiencia y que dices, uff, este reto lo superé y me transformó? Verás, yo creo que han sido bastantes, ¿eh? Al final esto es una carrera sin final, simplemente que vas atravesando etapas. Y retos han habido bastantes. Quizá de los más significativos, si tuviera que decir alguno, sería el aceptar que no lo sé todo, el aceptar que no lo sé todo y que a veces tengo que confiar en algo que no conozco, pero que si me dicen que funciona, tengo que confiar también en esos sistemas externos que te dicen que funcionan y que a veces nuestro ego no nos permite, porque nuestro ego se forja desde pequeñitos, se va construyendo y llega un momento en el que el personaje está tan arraigado que nuestro ego no deja que crezcamos precisamente porque no quiere aprender cosas nuevas o no quiere hacer el duelo de desaprender y de deshacerse de una parte de ti. Entonces yo creo que el reto más grande que yo he tenido ha sido el de hablar conmigo misma y decirle a mi ego que no es tan inteligente como él cree, que no es tan autosuficiente como él cree y que no lo sabe todo y que hay que ir a aprender cosas nuevas. Para mí, ese punto que fue más un punto de delegar, de aprender a confiar, parece pequeñito, pero yo creo que es de los retos más grandes que yo me he encontrado para poder crecer. Después de eso, ha habido un crecimiento bastante grande. Hoy en día, Lorena, hablamos mucho de la marca personal. Cuando estamos hablando de marketing, cuando estamos haciendo campañas, lo que hoy en día se utiliza, las redes sociales y demás, hablamos de marca personal. ¿Qué está haciendo la mayoría de las personas mal o dejando de hacer como emprendedores? Verás, como he estado muchísimos años asesorando a marcas personales, se va como distorsionando, al final el mensaje de la marca personal se va distorsionando. En primer lugar, yo diría que es una marca profesional. O sea, la marca personal se utiliza para entornos profesionales. Todos tenemos una marca desde que nacemos, eso está claro, y tenemos que equilibrar la personal y la profesional. ¿Para qué? Para que nos cueste el mínimo esfuerzo ser nosotros mismos y que no tengamos que impostar ningún personaje extra. Ya impostamos nuestro propio personaje en la vida. Sí. Entonces no tiene sentido crear otro para la parte profesional. Tiene que ser el mismo personaje para que se vea esa coherencia y llegue. Pero no deja de ser una marca profesional, porque existen unos sistemas y unos patrones para proyectar esa marca personal de forma que llegue al público. Porque lo más importante de tu marca personal, y esto es lo que la gente no entiende, no eres tú.
es a quién te diriges. Hay que tener objetivos en los proyectos, en las empresas y en las marcas. Hay que tener objetivos. No sirve el de voy a ser yo, voy a conectar con las personas que conecten conmigo y ya desde ahí creo comunidad y ya desde ahí luego veo cómo monetizo esa parte. No, 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 no. No, esto no va así. Esto tú tienes que primero hacer un trabajo, como digo yo, una investigación de mercado interna y decir, vale, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué problemas hay fuera que tú puedas resolver? Y cuando lo encuentras, dices, vale, yo quiero resolver este problema que hay en la humanidad, ahí empiezas a construir esa marca personal. Dices, vale, entonces te centras en el problema, te centras en la persona, en la comunidad, en la audiencia que tiene ese problema. Y luego lo que dotas tú de la parte personal es porque vas a conectar con todos los millones de personas que somos en el mundo, vas a conectar con aquellas que sean más afines a ti. Pues si yo soy una mujer de 46, pues no, a lo mejor no conecto con un hombre de 18. Por eso ahí es cuando es fuerte y interviene la marca personal. Porque yo tengo que saber que si yo voy a conectar con mujeres de 35 a 50, pues proyecto hacia ese público de mujeres. Entonces, la marca personal, yo creo que uno de los errores que cometen las personas es centrarse en ellas mismas a nivel personal para desarrollarse sin centrarse en lo que es el que te está escuchando, el que te está viendo o el que te está empatizando contigo. Entonces, para mí uno de los secretos más importantes de la marca personal es saber qué problema vas a resolver y a quién se lo vas a resolver. Y centrarte, tú no importas. Tú eres un canal, eres una herramienta, pasa por ti y tienes que centrarte en quién te va a ver para que conecte contigo y desde ahí entonces trazar el puente. Vi hace poco una serie del El Billonario en 90 días, que es excelente, y decía él, primero tienes que encontrar al cliente, primero tienes que enfocarte en las personas y después el producto. Y lo que normalmente hacemos los emprendedores es, ¿y qué vendo? ¿Y cuál es mi producto? Y este es mi producto, y ya tengo producto o servicio o lo que estés haciendo. Tienes un producto, pero ¿y a quién se lo vas a vender? Entonces después buscamos el a quién y resulta que entiendo que es al contrario, ya lo estoy entendiendo. Y es primero a quién me voy a dirigir, en quién me voy a enfocar, como bien lo estás diciendo tú. Y luego, con base en sus necesidades, en sus problemas, en sus deseos, en sus miedos, ahí es donde entra este producto o servicio a ofrecer realmente una solución. Es como realmente se debe enfocar y eso es bien importante porque ese es el mayor error que cometemos la mayoría. Y es verdad, primero nos enfocamos no en el quién. Bueno, vamos a ver un poquito, a hacer un cambio de tercio en algo que hoy en día es súper importante, que es vital y es la inteligencia artificial, además muy controvertida. Hay muchas creencias con base en esta nueva herramienta que pues llegó a quedarse, realmente yo lo veo así. Entonces, tú como experta en inteligencia artificial, ¿qué cambio real puede experimentar una persona cuando empieza a usar la IA en forma consciente? Como tú sabrás, hay una de las cosas que me tiene más maravillada de la inteligencia artificial y es algo de lo que nadie habla y de lo que nadie repara en esa parte. Y para mí, uno de los beneficios más grandes que tiene la inteligencia artificial son las nuevas conexiones neuronales que crean en la persona a la hora de aprenderlo. Es decir, el reto es tan grande para una persona aprender una tecnología tan novedosa como es la inteligencia artificial, sobre todo a las personas a las que yo me dirijo y que conectan conmigo, que solo la parte cognitiva me parece tan brutalmente beneficiosa que pienso que desde ahí se tendría que enfocar muchísimo más, porque pues si bien es cierto que estamos en una era donde cada vez enfermamos más cognitivamente cuando nos hacemos mayores de enfermedades neurodegenerativas y cada vez se expone más que es por una falta de capacidad cognitiva de las personas. Como que la sociedad sedentaria se ha ido acostumbrando tanto a ese sedentarismo, a esa alimentación, a ese adormecimiento de la sociedad y de la población que hace que luego deriven en esas enfermedades cognitivas. Como te decía, como a mí me gusta mucho la psicología, pues uno de los primeros beneficios que trae la inteligencia artificial es que aprenderla genera una neuroplasticidad que hace que ya estemos haciendo prevención de esas enfermedades neurodegenerativas.
Entonces, esa nueva neuroplasticidad para mí me parece como fundamental. O sea, sería algo que diría, todas las personas tienen que aprender cosas nuevas y la inteligencia artificial te da de momento esa oportunidad. Te la dan otras cosas, sí, pero esto es tendencia y entonces tenemos que, a mí me gusta siempre, tengo 2 hijos y el mayor es bastante tecnológico porque ha nacido en plena era tecnológica y en vez de verlo como una amenaza, el tema de las pantallas y demás, lo hemos visto en casa siempre como una oportunidad. Y él ya está estudiando robótica, está estudiando desarrollo y programación informática, tiene 15 años y entonces ya tiene un conocimiento de la tecnología y un desarrollo y una capacidad espacial y de entendimiento de la lógica que hay detrás de esas funciones tan grande porque hemos aprovechado esa oportunidad y en vez de vetar pantallas, vetar horarios y vetar demás, lo que hemos hecho es, venga, ¿qué tiene esto de beneficioso para el desarrollo de un adolescente? ¿No? Y ahí es donde... Pues lo mismo pasa con la inteligencia artificial. El primer beneficio para mí sería adquirir unas nuevas habilidades que te van a dar una neuroplasticidad para tu futuro de salud mental del mañana. Si ya vamos aterrizando un poquito más, lo que nos da la inteligencia artificial es un ahorro de tiempo en un montón de tareas que realizamos tanto profesionales como personales. Y hay que saber identificar esas oportunidades que nos da de tiempo la inteligencia artificial. Y luego lo que nos da y nos genera es adquirir también habilidades para poder generar ingresos de una forma que antes no teníamos acceso. ¿Por qué? Porque teníamos que desarrollar equipos profesionales grandes y para eso tienes que tener estructura, tienes que tener una capacidad económica para ser una empresaria o una empresa que generara todo ese ecosistema. Y ahora la inteligencia artificial ya te hace un poco prescindir de todos esos equipos y una persona desde su casa ya puede, apalancándose del marketing digital y la inteligencia artificial, empezar a generar ingresos sin necesidad de tener equipos externos. Es súper apasionante este tema y a mí me gustaría saber en qué momento la IA entra en tu vida y también en tu negocio, porque tú venías del mundo corporativo, del marketing, haces tu empresa, pero ¿en qué momento tú dices, wow, esto es? A lo largo de estos 16 años de emprendimiento he desarrollado una habilidad que me ha costado, pero una habilidad para sumarme a las tendencias desde el principio. Es decir, hay una curva donde creo que hay, no sé si es un 6 o un 8% de personas que cuando sale una novedad, una tendencia, se suman. Ahí hay las personas que tienen la ventaja competitiva. Luego el siguiente, creo que es 80%, se ponen cuando ya está establecida esa tendencia. Y luego otros 6 y 8 que al final se suman, que al final pues están siempre como en la cola de todo, ¿no? Entonces, durante muchos años fui bastante escéptica. Y lo que te decía del ego, ¿no? No, yo en marketing he aprendido que las cosas se hacen así y estos son los patrones tradicionales y convencionales del marketing y yo no me muevo de aquí. Y eso yo creo que fue mi primera mitad de mi trayectoria profesional. Y en la segunda mitad entendí que no, que las tendencias y las innovaciones había que pillarlas desde el principio, las oportunidades, las inversiones, todo. Evidentemente, las personas que estamos en ese 8% tenemos más riesgo y evidentemente pues a veces inviertes y pierdes, ¿no? Pero otras veces inviertes y ganas. Y para mí la inteligencia artificial ya hace como 4 años cuando empezó a ser más visible a niveles comerciales y a niveles profesionales, de más al alcance de cualquiera, decidí que tenía que subirme. Y fíjate que lo decidí, esto me pasó mucho como con los números, lo decidí sin ser yo una persona muy tecnológica. O sea, a pesar de ser experta en marketing digital y en inteligencia artificial, es porque escuché una frase, no recuerdo ahora quién la dijo, pero hace muchos años cuando también decidí emprender, que fue, haz de tu debilidad tu mayor fortaleza. Haz de tu debilidad tu mayor fortaleza. Cuando me lo dijeron, pues esto sería 2015 más o menos, no la entendía esta frase. Yo decía, pero si algo no te gusta, ¿para qué vas a estar ahí? Es mejor potenciar lo que te gusta, ¿no? Esta era un poco mi run run. Hasta que empecé a abordar mis debilidades. Y entonces empezó a haber crecimiento. Y dije, ostras, pues si esto que no se me da muy bien lo acabo de solventar y crezco, vamos a ver. Y entonces fui así como conquistando debilidades. Y la inteligencia artificial para mí era como no una debilidad, pero sí era algo que decía, wow, lo veía muy complicado, lo veía muy difícil, como muchas personas lo ven ahora. Sí.
Y al verlo tan complicado y tan difícil, algo dentro de mí que siempre se activa con la incomodidad, dijo, a por ello. ¿Que no te gusta? A por ello. Entonces, en cuanto apareció la inteligencia artificial, me lancé de cabeza. Me lancé de cabeza con mentores, con formaciones, con práctica, con autodidáctica y a conquistarla. Y entonces puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado, porque la inteligencia artificial pasa como todo el entorno digital, vino para quedarse. Entonces, no tiene sentido girar la cara o no prestarle atención suficiente como para empezar a entenderla y empezar a aplicarla en tu día a día, así sea a modo personal. Es que se han generado primero creencias y mucho miedo. La gente tiene mucho miedo cuando ve un clon, cuando ve, dice, no, ¿y cómo la van a usar? Y si me asaltan, y si me roban, y si me... Bueno, y llegan todos los miedos juntos. Entonces, a mí me gustaría saber qué mito tú serías capaz de decir, rompo con ese mito hoy. Mira, no hace mucho me decían precisamente esto de los clones y los avatares en los que nosotros estamos tan especializados. Sí. Decían, pero es que claro, al final no sabremos cuándo es un humano, cuándo no y tal, y cómo sabremos que la persona que estamos conociendo tal. Y me acuerdo que le dije, Dios, es muy fácil. Cuando te vayas a tomar un café con esa persona, hay una parte que jamás va a ser suplantada por la inteligencia artificial, que es las relaciones humanas. Eso es lo que uno tiene que potenciar en su vida. Ahí me gusta decir que sí que es cierto que el 95% de nuestro cerebro funciona en automático y eso es vital, porque si no, no podríamos vivir. O sea, es vital que el 95% de nuestro subconsciente esté ejecutando tareas como levantarnos, como hablar, como comer, como respirar, ¿vale? Y que el otro 5 sea la atención plena. Esa es la que hay que potenciar, la atención plena, aquí en el presente, en el ahora, con Olga, en este podcast. Eso es lo que hay que potenciar, porque el problema no es la inteligencia artificial, el problema es que vivimos o en el pasado, ese 5% que somos conscientes, vivimos o en el pasado o en el futuro. Y ahí es cuando las personas empiezan o con melancolía a echar de menos cuando no estaba la inteligencia artificial para hacer según qué cosas, o con la ansiedad del futuro para estar pensando que nos van a suplantar, que nos van a manipular, que nos van... No podemos adivinar el futuro, ni podemos resolver el pasado con ese 5%. Con ese 5% lo que tenemos que hacer es tener atención plena y estar en nuestro presente, en nuestro ahora. Entonces, el primer mito que yo diría es que la gente deje de pensar en el futuro con la inteligencia artificial o en el pasado, que se encarguen de pensar en ella para su presente. ¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu presente para mejorar tu vida? Y olvídate de la vida de los demás, olvídate del futuro, porque bastante tenemos cada uno en nuestro entorno cuando me dice la gente, es que yo quiero dejar un mundo mejor. Vale, pues deja tu vida mejor. Si tú dejas tu vida mejor, a ti misma, ya, y siempre parto de lo mismo, uno mismo, te dejas mejor, tu familia va a estar mejor, los amigos de tu familia van a estar mejor, las personas que se relacionen con los amigos de tu familia van a estar mejor. Por ende, vas a hacer un mundo mejor. Entonces, hay que empezar por uno mismo y dejar de pensar en mitos, porque la inteligencia artificial ha evolucionado tan rápido. Hay cosas que todavía no han llegado y a lo mejor no llegarán, porque nos guste o no, sí que hay sistemas por encima de nosotros, suficientemente grandes para mover los hilos. Y eso no lo vamos a poder cambiar. Eso no lo vamos a poder cambiar. Pero sí puedes tú salirte de la Matrix y crearte tu propio ecosistema. Entonces, mitos de la inteligencia artificial es que todo lo que podamos imaginar, todo lo que el ser humano se puede imaginar, se puede hacer. Y ahora, pues la inteligencia artificial lo que nos trae es una capacidad más rápida para poder realizarlo. Entonces, no es que los mitos pueden ser buenos, pueden ser malos, depende de cómo se miren. Para mí, mi consejo a las personas que están, porque me encuentro mucho y me comentan mucho de, ¡buah, pero y que se haga ético y tal, no sé cuántos! Mirad, y doy clase a médicos de marca personal para médica y hablamos de la ética. La ética no es algo que se añada a una marca personal o no es algo que se añada a una profesión, no es algo que se añada a un producto o un servicio. La ética, ¿la tienes o no la tienes? Entonces, cualquier persona va a aprender cualquier habilidad. Ética,
si la persona lo tiene o no lo tiene. Ahí ya es, por eso siempre volvemos a la educación personal, a la educación emocional, que es la que nos va a dar esa ética para que pueda ser usada más. Ya, pero es que entonces hay gente por ahí mala que la va a usar mal, sí, pero toda la existencia humana ha sucedido eso. Vivimos con esa polaridad de contrastes, del bien y del mal. Entonces, céntrate en donde tú pongas el foco, como dice Joe Dispenza, donde tú pongas la mirada, ahí es donde va a estar el foco y la atención. Esto sucede igual que con el dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. Es una energía que cada cual usa como lo debe usar. Si tiene principios y valores y tiene dinero, ¿qué va a potenciar? Pues el poder ayudar, el poder crecer, el poder darse gusto, vivir bien. El que tiene mucho dinero pero no tiene principios ni valores probablemente lo va a usar para hacer daño, para cosas que no van a ser muy buenas, pero ya eso depende de cada uno y el uso que le dé. Es como realmente lo veo. Bueno, si alguien que está atrasado con la tecnología es una persona que de pronto pues no está muy al día, ¿por dónde debería empezar? Debería empezar por la parte más personal, ¿vale? De dejarse de culpa y de juzgo y de juzgarse a sí misma. Debería empezar por ahí, es decir, el mejor momento para haber aprendido quizá fue hace 4 años y el segundo mejor momento para aprender es hoy. Entonces, hoy tenemos infinidad de contenido gratuito y de valor que si rascamos y encontramos un poquito podemos ver. Y yo diría que empiece pues por lo más sencillo, lo más fácil, quizá pues pueda ser lo que tenemos más por la mano y lo que yo veo en mis alumnos cuando llegan con ganas de aprender, lo que tienen más a mano, que ha sido más conocido, más comercial, es ChatGPT. Entonces, eso es un buen inicio porque te hace la introducción a la inteligencia artificial de una forma pues, que te obliga ya a entrar en esa conversación, porque la inteligencia artificial hacia ahí es hacia donde vira, ¿no? Hacia herramientas que sean conversacionales, ¿vale? Entonces, con esa conversación con ChatGPT ya puedes empezar porque le puedes preguntar, le puedes pedir, puedes aprender ya a lo que llamamos promptear, que es hacer esos textos iniciales que le pides para que te dé imágenes, para que te dé textos, para que te dé investigación. Entonces, yo diría que empezara por ChatGPT, que evidentemente que siempre tenga que nunca perdamos nuestra propia opinión crítica, ¿vale? Que no lo que nos dé la IA va a misa, la IA todavía le falta muchísimo en ese campo y muchas veces se inventan muchas cosas porque la IA no deja de ser, sobre todo para explicarlo así de una forma muy sencilla, es como esa interfaz, esa parte visual que se conecta con nosotros, que lo que hace es que se conecta a bases de datos gigantescas, donde están la información de todas las webs, de todo el internet que hay, que se va registrando en esas bases de datos grandiosas que tienen las grandes potencias de inteligencia artificial, coge los datos de ahí y te los devuelve. Entonces, nadie te dice que esa información que hay en esas grandes bases de datos sea real o no. Porque yo puedo subir a mi página web una información y que no sea real. Y ChatGPT estar cogiéndola de ahí. Entonces, no es real, no es verídico todo lo que encontramos de información en inteligencia artificial, con lo cual nunca hay que perder la opinión crítica, ¿vale? Y el contrastar siempre esa información por diferentes fuentes y por diferentes vías. Pero para mí una forma fácil de empezar sería familiarizarte con esos conceptos con ChatGPT y luego pues tener esa curiosidad de ir aprendiendo poco a poco e ir haciéndolo de una forma gradual. No querer aprenderlo todo a la vez, sino decidir qué te gusta y en lo que a ti te guste, pues irte a esa parte de herramientas que han de inteligencia artificial para empezar a familiarizarte. Y lo segundo que haría siempre es irme a alguien, algún formador, algún mentor, algún profesional que me inspire confianza, que yo sepa que lo que hay detrás es una biografía contrastable y entonces dejarme guiar por un mentor o por un formador, porque eso es lo que nos va a hacer aprender más rápido y aprender mejor. Por supuesto. Tú eres formadora, además de asesora y consultora, también eres formadora, de lo cual pues yo he tenido el privilegio de ayudarme a mí misma
con tus cursos, con tu guía, con tu mentoría, porque pues la verdad que esto me ha ayudado a mí muchísimo a transformar. Por eso quise hoy que nos contaras un poco más, porque hay que romper con todos esos miedos, con todos esos mitos, y antes de juzgar o de decir esto no vale o si vale, lo mejor es formarse y aprender y conocer un poco. Así brevemente, cuéntanos un poco de la formación que tú tienes y recuerden que si quieren contactar con Lorena, en la caja de la suscripción van a encontrar sus datos, sus redes sociales para quienes quieran profundizar un poco más en este tema tan apasionante. Así que cuéntanos un poco de tus formaciones. Pues verás, Olga, yo hice un poco lo que promulgo, ¿no? Es decir, busqué qué problema había latente en la sociedad en temas que a mí me gustaran, ¿no? A mí me gusta pues el marketing, las ventas, la inteligencia artificial, la comunicación. Y dije, venga, voy a ver qué problemas hay. Dentro de los problemas vi pues que había una sociedad bastante desactualizada, una parte de la sociedad bastante desactualizada y que justamente eran mujeres con familia y yo, o sea, yo lo he como nichado mucho, como me gusta a mí decirlo, micronichado mucho, y evidentemente, porque luego me escriben hombres y me dicen, pero entonces, ¿y yo soy hombre, no puedo hacerlo? No, sí, claro, en la formación hay hombres también. Pero yo tuve que buscar un problema muy específico de un avatar, de una persona muy específica para poder centrarme en ayudarle y en solucionarlo, y de ahí, colateralmente, pues solucionas más, ¿no? Entonces, ¿qué encontré? Pues que habían personas que no sabían, pero sí querían saber de inteligencia artificial, que no sabían de marketing, pero sí querían saber de marketing digital, que no sabían de vender online, pero sí querían vender online, y que lo querían hacer de una forma bastante aterrizada y sin exponerse. Entonces creé una formación en la cual tú puedes generar ingresos a través del marketing digital y la inteligencia artificial sin necesidad de mostrar tu cara si no quieres, si quieres sí, si no quieres pues no, por eso están los avatares hiperrealistas, los clones y todo lo que tenemos ahora mismo para poder exponer en redes sociales y que con eso tú puedas crear productos propios de cosas que a ti te gusten o encontrar productos que ya están funcionando en el mercado y te enseño a venderlos digitalmente para que puedas generar ingresos desde tu casa mientras concilias el tiempo con tu familia. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente pues yo era ese avatar, yo era, es decir, yo tengo 2 hijos, yo acabo de ser mamá de un bebé y la verdad es que yo de las cosas que más agradezco en la vida es no tener que coger esa. Al día que decidí no tener que coger nunca más un coche para ir a una oficina a trabajar y perder esas horas de ida, esa hora de vuelta, es lo que más agradezco en la vida. Es decir, poder decidir yo con mi tiempo, cómo me lo distribuyo, cómo lo hago y qué hago con él. O sea, para mí eso es como el beneficio más grande. Por eso me encargué de crear una formación en la cual cualquier persona pueda vender online sin necesidad de mostrar su cara y con marketing digital. Y eso, y aquí quiero dejar mucha constancia porque me he encontrado con muchas mujeres y quiero hacer un llamamiento bastante grande que cuando les digo que tienen que hacer sus perfiles en redes sociales, que tienen que crear contenido, y además tú lo sabes porque estás dentro de la formación, crear su contenido y tal, me dicen, ah, no, pero es que a mí las redes sociales no me gustan. Yo quiero vender digitalmente, pero sin redes sociales. A ver, y lo quiero con rápido, y quiero vender y dime qué tengo que hacer y cómo tengo que vender. No existe nada, o sea, no hay fórmulas mágicas. Y si te las venden por ahí, es mentira, o sea, huye, sal corriendo. No hay fórmulas mágicas en las que tú digas, no, pon 5 euros aquí y se van a convertir en 15. No existe, porque yo he probado de todo, he probado el trading, el dropshipping, lo he probado absolutamente todo. Y en cualquier habilidad de estas vas a tener que aprender un poco, algo. En el trading tienes que aprender lo que son las velas, lo que son las tendencias, tienes que aprender una serie de cosas. En el e-commerce tienes que aprender de marketing digital, tienes que aprender de páginas web, tienes que aprender de productos. Aquí, en la formación para crear contenido y productos digitales y venderlos online, vas a tener que aprender un poquito de redes sociales, un poco de publicidad, un poquito de cómo hacer tu landing, es decir, vas a tener que aprender una serie de conceptos y de habilidades que te van a potenciar luego cognitivamente y que te van a permitir poder vender desde tu casa, que para mí eso es lo bonito del marketing digital potenciado con la IA, que cualquier mujer no necesitemos salir de nuestra casa para poder construir nuestro propio negocio y vender. Y además, quiero dejar muy claro que esto ya no es unos cuantos lo hacen y se vende, esto es un mercado ya multimillonario
donde millones de personas tienen sus negocios facturando millones de euros todos los años. O sea, esa creencia limitante de esto es algo raro, esto... No, o sea, el marketing digital es la capacidad de vender productos online. No hay nada de raro en eso. Todos compramos en Amazon, todos compramos online. Entonces, vamos a dejarnos de esos prejuicios y con la formación de Código Libertad lo que he querido también es democratizarlo, ¿vale? Y que las personas no tengan que pagar unos precios costosos por formarse, sino que a un precio de entrada muy bajo, como pueden ser $97, que está actualmente la formación, puedan entrar y ya empezar a tener esas habilidades, a aprender esas habilidades y que puedan vender desde sus casas sin necesidad de exponerse. Evidentemente, siempre, siempre, siempre va a haber que hacer un trabajo personal, de crecimiento y profesional adquiriendo habilidades. Pero si uno está dispuesto a eso, porque el problema que tiene, como digo yo, lo que te hierve y lo que te quema, es que tú quieres dejar ese trabajo tradicional que tienes, quieres dejar de hacer 1 hora cada día de trayecto en coche, en autobús, en transporte público, en lo que sea. Quieres dejar de pasarte 8 horas en un trabajo en el que a lo mejor no te valoran, en el que no te sientes a gusto, en el que no, estás apagado o apagada, no tienes chispa, no tienes... y estás pensando en el momento de volver a tu casa a las 8 o 9 de la tarde. De lunes a viernes en el mejor de los casos y de lunes a sábado, que es lo normal. Y solo estás viviendo el domingo. Si eso a ti te quema porque se ha despertado algo dentro de ti que dice, no, quiero algo más porque yo no me quiero pasar los próximos 20 años de mi vida haciendo esto. Enhorabuena, porque hay un lugar con el marketing digital y la inteligencia artificial para ti donde vas a poder salir de ahí y vas a poder empezar tu nueva vida. Siempre que estés dispuesto pues, a trabajar, a formarte, a desarrollarte y a pagar ese precio que no es tanto el económico con la formación de Código Libertad, pero sí es un precio, como digo yo, de compromiso personal y de compromiso de me voy a poner, voy a estudiar, voy a ponerme con la práctica y lo voy a sacar. Y yo creo que tú eres una de las mejores personas que puede contrastar que en la formación entran muchísimas personas con nivel cero y cómo en tan solo 3 semanas son capaces de crear sus propios vídeos, sus propios contenidos, sus propias páginas y empezar a vender sus productos digitales. Sí, claro, y es justamente eso, el compromiso que cada uno tiene consigo mismo. No es simplemente decir, voy a hacer de vez en cuando un vídeo o voy a hablar de tal cosa, así como a la deriva. Nada se puede dejar a la deriva. Todo tiene que ir con un sistema, con una estrategia y sobre todo con un compromiso. Para mí es lo más importante y es lo que me ha llevado. Estoy feliz con este tema. Y pues la verdad, gracias a ti y gracias a todo tu equipo, porque además es un equipo maravilloso con el que aprendemos y estamos siempre acompañados. Bueno, ya para ir cerrando, te voy a hacer 5 preguntas expresas, esas que tú me vas a decir lo que te venga primero a la cabeza, ¿vale? Venga. Una palabra que defina tu filosofía de vida. Autorresponsabilidad. La IA, aliada o revolución. Aliada. Un hábito que ha cambiado tu vida. El agradecimiento. Un libro y un mentor que te hayan marcado. Mentor Jesús Onrubia, siempre. Y un libro, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. ¿Qué le dirías a la Lorena de hace 10 años atrás? Le diría que siga, que va por buen camino, le diría. Muchísimas gracias por recordarnos que el futuro no es algo a lo que debemos temer, sino algo que podemos crear conscientemente. Hoy nos llevamos una gran reflexión. No se trata solamente de tecnología, se trata de evolución, de mentalidad, de atrevernos a hacer cosas diferentes. Así que si este episodio te ha resonado, compártelo, dale el me gusta. Este es el alimento, deja un comentario, porque realmente es el alimento de las personas que nos dedicamos a esto para poder llevar cada vez pues más información y poder dar ese siguiente paso. Muchas veces el compartirlo le va a llegar a personas que están necesitando esta información, que no se han atrevido, pero simplemente al verlo van a decir, bueno, me atrevo, doy un paso y es eso, el pasito, el primer paso, es solo el primero, de ahí en adelante ya seguro que todo va rodando muy bien. Así que recuerda que tu crecimiento no es casualidad, es una decisión. Me encantó haber compartido contigo, Lorena. ¿Quieres despedirte, decir algo para nuestra audiencia?
Muchísimas gracias, Olga. Me parece este espacio súper bonito, súper importante. Como bien has dicho, las personas tenemos que animarnos a compartir, a escribir comentarios, a seguir esa vocecilla adentro que nos dice que si realmente queremos dejar un mundo mejor, lo que tenemos que hacer es promulgar las cosas que nos ayudan y dar. Hay una ley universal que es el dar y el recibir. Y a veces las personas en algún momento de nuestras vidas nos hemos centrado solo en el recibir. Cuando te centras en el dar, ahí ves que el recibir es inevitable. Entonces, le diría a las personas para concluir que den lo mejor, como tuve un mentor hace casi 20 años que me dijo, haz el bien y no mires a quién. Y eso es con lo que me gustaría a mí acabar de decirle a las personas, que hagan el bien y no miren a quién. Lore, muchísimas gracias a toda la audiencia. Mil gracias por estar de nuevo con nosotros y nos vemos en un próximo episodio.